Hola, mi nombre es Regina Aguirre y a lo largo de este video voy a hablar sobre la hermenéutica. Lo primero que se debe saber es que la hermenéutica es el arte de la interpretación, de modo que esta puede ser estudiada desde diversas disciplinas, como puede ser la sociología, la lingüística, la filosofía, entre otros. En la filosofía, la hermenéutica es una doctrina de corte idealista según la cual los hechos sociales, e incluso en ocasiones los naturales, son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse y explicarse objetivamente. De ahí que Gadamer subraye que el alcance de todo conocimiento es limitado. Por su parte, Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. Para este autor, la hermenéutica es el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto al diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste, ante todo, en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no se esté de acuerdo con él. El postulado principal de la hermenéutica consiste en poner de manifiesto el carácter móvil de la existencia, lo que a su vez constituye el carácter específico y finito del ser humano, y es precisamente esa finitud lo que marca la totalidad de la experiencia humana. Para el autor, hablar es buscar la palabra, lo que se sustenta en el postulado de Hegel, quien explica que la hermenéutica conlleva una exigencia moral basada en llegar al otro por medio de la palabra y el esfuerzo del concepto, es decir, la interpretación. Asimismo, Gadamer habla de otro concepto muy importante, la morada, en donde se habla, por ejemplo, de la morada del mundo, que hace referencia a un mundo tecnificado, dominado por la informática y que por lo tanto tiende a ser unificado y que tiende además a unificarlo todo, es decir, a crear un mundo estandarizado y bajo un mismo status quo. Centrándonos entonces en el peligro de la existencia de los medios masivos de comunicación, pues son estos los actores sociales que podrían impedir el aprendizaje, derrotando de este modo al verdadero diálogo y la capacidad de comprensión. De ahí que se hable en la lectura de la urgencia de cultivar el lenguaje. Para Gadamer, el mundo es morada porque a pesar de los riesgos que encierra, estamos en conversación. Es decir, que estamos en una búsqueda de aquello que intentamos expresar por encima de todas las palabras encontradas o buscadas. Ahí es donde reside la esencia del comprender y de la comunicación, cuya forma más acabada es la amistad. Si bien es cierto que la conversación y el entendimiento son indispensables, no se debe perder de vista que esto es solo un paso, es decir, el vínculo social es mucho más fuerte que el vínculo dialógico, pues será precisamente en la sociedad en donde se sustente el diálogo. Son interdependientes, es decir, uno no puede darse sin el otro. De ahí que los vínculos humanos abarquen la realidad más honda de las personas, todo lo cual se va a sustentar en la capacidad de escucha y solidaridad con la que cuenten los actores sociales que se encuentren inmersos en el diálogo. Por otra parte, vale la pena en este punto hablar de la hermenéutica aplicada al análisis de contenido, en donde entonces la hermenéutica se convierte en una herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y luego entonces de la correcta interpretación de lo comprendido. Para Habermas, la hermenéutica es una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento como naturaleza no reconciliada, acentuando así la interpretación de los códigos lingüísticos que envuelven una razón envuelta en la lengua. De este modo, la hermenéutica se divide en fases, también conocido como el círculo hermenéutico, el cual puede ser entendido en distintas maneras. A continuación, explicaré las fases de dicho círculo interpretativo. En su forma más simple, el círculo hermenéutico está formado por 6 pasos, constituidos primero por la precomprensión, en donde se da la elaboración de construcciones, conocidas también como idea-fuerza, en donde se anticipa la comprensión en un procedimiento previo de la aplicación de la comprensión de los textos originarios. Es decir, que se crean las primeras construcciones sobre lo que se está leyendo. Así, el segundo paso es el reconocimiento de los prejuicios, aquellos intereses propios que pueden estar o bien relacionados al texto o bien que desarrollaron el interés en un determinado texto que va a ser comprendido. De modo que es fundamental llegar a la tercera fase, en donde se fusionan los horizontes y contextos bajo los cuales se escribió el texto,
que comprende entonces el fondo del texto expuesto. Es decir, no se puede llegar a la comprensión total de un texto si no se conoce el contexto bajo el que éste fue escrito, pues siempre, de manera puntual, van a ser un factor determinante tanto el contexto histórico como el contexto social, político, económico bajo los que se fue escrito un determinado ensayo. Así se puede pasar a la cuarta fase del círculo hermenéutico, que consiste en oír el texto, comprenderlo y finalmente aplicar el sentido del mismo. Sin embargo, en un sentido más complejo, el círculo hermenéutico comienza con la sospecha ideológica, seguido de los prejuicios, dando lugar así a la interpretación literal, es decir, al entendimiento de las frases y enunciados que se encuentran contenidos en el texto, lo cual es el paso previo de la comprensión y luego entonces de la reconstrucción, siendo en este punto cuando se encuentren y se aprendan con H intermedia, las respuestas a los interrogantes planteados al principio de la lectura. Asimismo, es importante tomar en cuenta que existen 3 niveles de análisis en el círculo hermenéutico. El primero está formado por el análisis formal. Es aquel que comprende la composición del texto, las relaciones y conexiones en el tiempo de lo narrado y los lazos efectuales. El segundo es el análisis semántico. En este nivel se busca abordar al texto a partir del análisis de la estructura superficial de los elementos que intervienen en la narración y su contenido significante, estableciendo las redes interconectivas entre la estructura superficial del texto y su estructura profunda, es decir, entre la estructura de lo que se está diciendo y la estructura del mensaje que busca darse. Y finalmente el análisis sociocultural, que es cuando el círculo ocupa el corpus del texto, es decir, el cuerpo del texto, entendiendo el ámbito contextual que entorna al ser texto, explorando así las condiciones socioculturales en las que se dio dicho ensayo, dicho libro o dicho escrito. Sin embargo, es válido preguntarse en este punto ¿para qué sirven estas técnicas de análisis de contenido? Y es muy sencillo, pues estas permiten organizar el conjunto de significados, pensamientos y manifiestos tanto de quien interpreta como de quien es interpretado. Asimismo, busca describir las relaciones constantes y estructuras esenciales de los fenómenos planteados mediante una teorización para intentar comprender la realidad tanto del autor como del lector. Por otra parte, vale la pena en este punto mencionar a Max Weber, uno de los sociólogos más importantes en lo que a hermenéutica y burocracia significa, y es que para Weber, la sociología es la ciencia que pretende entender, interpretando la acción social para explicarla causalmente en su desarrollo y en sus efectos, entendiendo por acción social una conducta humana en la que el individuo la enlaza en un sentido subjetivo. Por lo tanto, la acción social estaría referida a la conducta de los otros. Así Weber destaca en la investigación sociológica la intersubjetividad o el cúmulo de relaciones entre sujetos movidos por la intencionalidad, es decir, las relaciones dotadas de un sentido que las hace comprensibles, y la sociología comprensiva, que combina el hecho de que la sociología es una ciencia empírica y subjetiva, pero que a la vez lo que se explica puede estar relacionado por los patrones de comportamiento humano y la persona frente a la sociedad. Luego entonces, el fundamento básico de la hermenéutica de Weber es la acción social, es decir, que busca entender el significado y el sentido subjetivo del mismo por medio de una consideración que hace Weber en la que lo que gobierna la conducta de los hombres son los intereses, ya sean materiales o ideales. Es decir, que ni lo material ni lo ideal pueden ser tomados a priori, ni para todos los casos como determinantes. Bueno, para Weber, la sociología es una ciencia que debe de comprender la acción social, contrario a lo que explica, por ejemplo, en el hecho social, Durkheim. Para comprender la acción social, lo cual es un comportamiento individual o grupal que es subjetivo, es necesario que para comprenderlo se considere lo histórico y la sociología en masa a través de un método tipológico que va a establecer Weber.
para la elaboración de un tipo ideal de un fenómeno frecuente. Vale aclarar que el tipo ideal son los modelos conceptuales que representan de manera simplificada los procesos y las relaciones de la vida social. Luego entonces el tipo ideal va a estar determinado por la acción racional de acuerdo a los fines, la acción racional de acuerdo a los valores, la acción afectiva y la acción tradicional. En tal sentido, el círculo hermenéutico que Gadamer explica como el movimiento de la comprensión va del todo a la parte y de la parte al todo. En él se teje el discurso a partir de la comprensión analítica, siendo el análisis comprensivo de las fuentes y su interconexión con las localidades problemáticas lo que permita hacer congruente el hilo discursivo, en el razonamiento interpretativo y de la aplicación de los contenidos a obtenerse. Gracias.